Y entonces el mensaje es ese, no esperes a que te digan o a que te den un pronóstico tan grave como el mío, no esperes. Es decir, lo puedes hacer hoy. Ya sé que es difícil, ya sé que las prioridades nunca son esas, pero me parece que si se puede dejar un mensaje es ese. Es decir, manténganse cerca de las personas que realmente quieren y les aportan. Y de las personas y de las cosas y de las acciones que realmente les aportan. Todo lo demás es ruido, absolutamente. Pues básicamente yo creo que mi mensaje es que hagáis lo que os gusta, que probéis hasta dar con ello y que cuando deis con ello y lo trabajéis para ser los mejores en lo que os gusta, que al igual hoy en día no sabemos lo que nos gusta siendo tan jóvenes, que nos hacen elegir muy rápido una carrera, pero que siempre hay algo en lo que somos buenos y simplemente consiste en encontrarlo y en trabajar por ello. Y que aquí estoy, yo si puedo ayudar a alguien, encantada. A mí yo creo que lo único que puedo aportar aquí al final es que el futuro no debe dar miedo, ¿no? El futuro se construye hoy. Y yo creo que el futuro es de quienes lo construyen, ¿no? Al final eso es manido, pero es así, ¿no? Al final, si tú te preocupas y te ocupas hoy en día de ir trabajando hacia un lugar, ¿no? Aunque no sepas dónde vas, pero en un camino firme, al final acabarás llegando, ¿no? Entonces yo creo que hoy más que nunca vimos un momento súper bonito en el ámbito profesional, pues todo se está reinventando. Existe un gap enorme entre generaciones, canales y formatos y audiencias y demás, ¿no? Entonces es difícil entenderlo todo, pero con el preocuparnos en ir creando una forma distinta de hacer las cosas, creo que tenemos las herramientas, ¿no? Es el momento de hacerse las mejores preguntas, porque las respuestas están ahí. Bueno, yo creo que a lo que definitivamente es importante para tener una buena salud mental y en general disfrutar la vida es tener una sensación también de una espiritualidad sana, que eso no lo hemos mencionado. Cuando digo una espiritualidad sana no me refiero a seguir una religión o un dogma, sino la espiritualidad es algo que las ciencias y las neurociencias han empezado a articular. Una persona puede estar medicada, puede tener mejor psicólogo, pero la espiritualidad tiene que ver a veces con lo que estamos hablando, con el valor del presente, con el propósito superior, con el parar y conectarse con la vida, con el meditar. Entonces la espiritualidad, de esta manera como la explico, articulada a la vida de quien sea, da mucho soporte y nos ayuda a prevenir muchas cosas. Bueno, para todas aquellas personas que me estén escuchando, si estáis en este Totem Live, si habéis llegado aquí, solo quiere decir que sois personas privilegiadas y afortunadas. Seguramente porque por vuestro nivel de conocimiento, por vuestro nivel de interés, por lo que intentáis hacer en crecimiento personal, pues os ha llevado a estar en este podcast. Con lo cual, el mensaje es, eres privilegiado, reconócelo, no te quejes tanto, e intenta poner tus talentos al servicio de los demás. El que está preocupado por aliviar el sufrimiento ajeno, paradójicamente, sorprendentemente, deja de sufrir. Cuando uno descubre eso, muchas de sus angustias desaparecen. El mundo moderno, las personas de la sociedad actual, están muy angustiadas porque solo están preocupadas en sí mismas. ¿Cómo estoy? ¿Cómo no estoy? ¿Estoy enamorado? ¿Estoy ilusionado? ¿No estoy ilusionado? ¿Estoy motivado? ¿Me siento querido? ¿No me siento querido? ¿Estoy animado? ¿Estoy desanimado? Un coñazo infumable, porque es una especie de viaje de crucero de placer en torno a tu propio ombligo. Sal de ti mismo, plantéate qué cosas puedes hacer que alivien el sufrimiento de los demás o que mejoren la vida de los demás. El que está en ese rollo, el que está en esa línea, el que descubre eso, es mucho más feliz, más estable, más libre. Mira, yo creo que la tecnología puede automatizar muchas cosas, pero nunca va a poder automatizar tu criterio y la forma como tú piensas. Entonces creo que es importantísimo que sigamos alimentando eso. A pesar de que ya las herramientas hagan todo por nosotros y que a mí me fascina que trabajen para mí, es importante saber pensar y entender también cómo funciona el mundo para evitarte riesgos, para evitarte peligros, para evitarte problemas y para desarrollarte mucho más como persona. Es muy necesario saber quién eres y a dónde vas para tener el autoestima que te impide tambalearte en los momentos difíciles.
siempre acabo con una frase de Séneca, como no podía ser de otra forma, y es esta: no hay viento favorable para el que no sabe dónde dirigirse. Ya ven, la filosofía no es solo enrollarse, a veces es corto, conciso, simple y directo y al grano, así que ya saben, si no saben a dónde van, pues el viento no te va a ayudar a llegar ahí, ¿no? Y te hundes. Entonces, por eso ya hace más de 2000 años y o sea, hay muchas frases filosóficas, pero que tienen que estar siempre dentro de un contexto, ¿no? Y tú lo sabes que te dedicas a esto. Muchas veces damos mensajes en conferencias o tal, pero tienen que tener un calado. O sea, si tú tienes muchos mensajes o muchas direcciones, pero si tú no sabes hacia dónde dirigirte, probablemente lo que te suceda es que te hundas en la travesía. Es una frase que me encanta. Es mía en este caso, sí, que uso como cierre en todas mis presentaciones cuando hablo de las implicaciones de la inteligencia artificial, que es el elefante, ¿cómo se dice? En la habitación, no sé, ¿cómo se traduce? Sí, mismo, The elephant in the room, ¿cómo se dice? Así mismo. Y dice así: el futuro no es artificialmente inteligente, sino es inteligentemente artificial. Una bomba nos dejas. ¿Qué significa? Que nosotros, que somos los inteligentes, tenemos que construirlo, porque no será gestionado por inteligencia artificial, será manejado, construido, diseñado por seres humanos inteligentes que deciden qué hacer con los robots, los softwares, la inteligencia artificial y todo eso. Ese es mi propósito y también mi trabajo cotidiano. Yo te diría que como síntesis, yo rescato que la vida son estas charlas. Yo diría que uno tendría que tener muchas horas de estas toda su vida. A mí me pasa, tengo amigos en España o amigos en Italia, que cuando los voy a ver 10 años después, retomamos la charla como si lo hubiéramos dejado anoche. Y después no lo veo por otros 10 años. O sea, mi amigo Loris Calcina en el centro de Italia, o Marisol o vos, que nos cruzamos cada tanto tiempo y nos volvemos a juntar y parece que fue ayer que nos dejamos de ver. Yo creo que estas charlas son el resumen de la calidad de la vida y también son la energía. Yo no soy el mismo después de esta charla y después de otras charlas. La verdad, esto también es la energía que me nutre y demás. Hablar de las cosas comunes, compartir, discutir, no compartir, aprender mucho, aprender y recibir. Me parece que es eso, ¿no? Terminaría simplemente, querido Andy, primero agradeciéndote a ti esta entrevista tan sensacional, tan bonita, tan bien preparada, por parte de un hombre generoso, lúcido, amable y brillante. Y hay que honrar al anfitrión, porque este espacio no se genera si por tu parte no brindas las circunstancias para la buena suerte, y eso es lo que has hecho, ¿no? Gracias. Por lo tanto, mi gratitud a ti y a todo tu equipo por lo bien que han llevado todo este proceso. En segundo lugar, desear de todo corazón a todas las personas que nos han acompañado, y primero agradecer su presencia, a los que nos ven en directo y a los que nos van a ver en diferido, por haber llegado hasta aquí, que ya es un buen rato de conversación. Desearles lo mejor en su vida. Estamos a punto de llegar a las Navidades del año 2025. Bueno, pues felices fiestas si lo estáis viendo ahora. Y en cualquier caso, cuando el otro día daba un taller sobre propósitos y Año Nuevo y les decía, mirad, no esperéis a 1 de enero, la vida comienza mañana. Y eso, claro, eso es el mensaje. El Año Nuevo comienza mañana, no comienza el 1 de enero, mañana será un 18 de diciembre, pero comienza un año también. Al final somos una pelotita maravillosa que va dando vueltas orbitales alrededor del Sol. Entonces, la vida comienza mañana, y eso para mí es un mensaje muy importante. Cada nuevo amanecer puede ser una nueva vida, una nueva decisión, una nueva elección, un nuevo proceso de transformación. Porque es verdad, el cambio viene de fuera, la transformación viene de dentro. Es una elección. Al final la vida es una elección, es la suma de elecciones. Y finalmente vive y deja vivir, pero en mayúsculas, no solo por el hecho de que respetemos la singularidad de cada cual y que nos dejen vivir y que nosotros dejemos vivir, sino vive, vive, vive. Arriésgate, aprende, apasionate, curiosea, disfruta, experimenta, vive. Ya está.